El tema para esta siguiente clase sobre desafíos en el discipulado es más que vencedores. Como creyentes enfrentamos diversas luchas en la vida cristiana y el anhelo de Dios el Padre es que seamos más que vencedores en cualquier circunstancia en la cual nos encontramos. El apóstol Pablo afirma esto en Romanos 8, del versículo 31 en adelante. En ese capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo presenta la vida del creyente justificado. Por cierto, es una vida llena del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo nos quiere llevar a ser más que vencedores en todas las circunstancias en que nos encontramos. Hay que reconocer como creyentes que no siempre vivimos así. Muchas veces nos dejamos derrotar por diversas circunstancias difíciles. Así que la clase en esta oportunidad es el desafío, cómo podemos aprender a ser más que vencedores en las circunstancias de la vida. Tenemos que empezar reconociendo que el creyente se encuentra en una tremenda lucha espiritual. No hay que minimizar el elemento de lucha en la vida del creyente. En primer lugar, tenemos luchas que tienen que ver con el sufrimiento físico o el dolor. Diferentes cosas nos pueden causar dolor físico y emocional, y en esos sufrimientos de la vida Satanás nos ataca y nos quiere desanimar. Ahí tenemos un primer desafío como creyentes. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y eran perfectos. Dios miró la creación, era buena en gran manera. En la eternidad tampoco habrá sufrimiento, pero cuando el pecado entró a este planeta, entonces la tierra empezó a producir espinos y cardos para el varón. Ahora tenía que trabajar con el sudor de la frente. La mujer iba a dar a luz con tremendo dolor en el momento del parto. Y por el pecado entraron los desastres naturales, las enfermedades físicas, toda clase de dolor y sufrimiento. Ahora tenemos algunas causas naturales de lo que llamamos sufrimiento o dolor. Podemos pensar en desastres naturales como terremotos o enfermedades, la pérdida de un ser querido, problemas económicos, la falta de empleo. A veces la vida familiar genera mucho dolor. La delincuencia que nos rodea, las guerras en este mundo. Si somos casados, a veces problemas matrimoniales causan mucho dolor. Para otros son problemas mentales. Estos son causas naturales del dolor y el sufrimiento. Pero también hay causas de otra índole. Por ejemplo, el hecho de estar en una lucha espiritual a partir de la conversión nos expone a dolor y sufrimiento. Como creyentes, cometemos errores en la vida y las consecuencias a veces son muy penosas. Dios también nos prueba la fe y esas pruebas pueden ser muy dolorosas, como encontró el hombre Job. O Satanás a veces es permitido atacarnos, como pasó en el caso de Job. O la disciplina de Dios para algún pecado que hemos cometido. Así que hay diversos factores que generan sufrimiento en la vida del creyente. Por otro lado, tenemos que considerar el gran problema hoy en día del estrés y las tensiones de la vida. En este cuadro vemos un hombre saturado por tantas demandas y presiones, y obviamente trabajar así genera mucho estrés y muchas tensiones. ¿Cuáles son las causas del estrés? A veces es nuestro sentir de incapacidad, de que no somos aptos para alguna cosa en la cual estamos trabajando. De repente no hemos ido bien
entrenados o capacitados. De repente hay gente que nos rodea que parece mucho mejor que nosotros. Y cuando estamos queriendo hacer algo y no nos sentimos capaces, eso genera mucho estrés y mucha tensión. También puede haber una actitud de ansiedad. Todos sabemos que hay ciertas personas que tienden a ser ansiosas por naturaleza. De repente lo han heredado de los padres. Otros se generan tensiones porque son perfeccionistas o sienten que tienen que impresionar a otros y por lo tanto no trabajan con tranquilidad. El temor es otra causa de estrés y tensión. Por ejemplo, el temor de fallar, el temor de no lograr algo o de no poder satisfacer a alguna persona. Muchos temores que podemos tener en la vida que nos tensionan, nos estresan. Y también hay que mencionar actitudes equivocadas hacia otras personas. Eso genera inseguridad, resentimientos, celos, envidia. Parece mentira, pero todas esas cosas nos cargan, nos tensionan y generan toda clase de estrés en nuestra vida personal, aún siendo creyentes. Hay que ser honestos. ¿Cuántos creyentes viven todas estas realidades? ¿Cuáles son los síntomas del estrés? A veces generan enfermedades o malestares físicos, lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. Nuestra psique, nuestro pensamiento, influye en nuestro cuerpo. Creo que mucha gente que tiene gastritis la tiene no por una razón biológica, sino psicológica. Está tan estresada, tan tensionada, que no puede digerir bien los alimentos y genera gastritis. O puede ser diabetes emotiva, un alto nivel de colesterol. También dolor de cabeza, migrañas, un ataque de nervios. La lista es muy grande, ¿no es cierto? De el resultado del estrés en nuestras vidas. Para otras personas les genera una tremenda intranquilidad mental. ¿Han notado personas que no pueden estar tranquilas? Siempre se están moviendo con sus manos, con sus pies, con sus cabezas. No están tranquilos internamente y es porque están estresados, están tensionados. Otro síntoma puede ser el desaliento, la depresión espiritual, que genera un corazón triste, desanimado. Yo veo muchos domingos personas así en la iglesia. Son creyentes, pero no vienen a la iglesia llenos del gozo del Señor. Y cuando uno habla con ellos, uno se da cuenta, tienen muchos problemas en su vida que les genera estrés y tensiones y por lo tanto pierden el gozo del Señor. Aquí tenemos algunos síntomas del desánimo y el desaliento espiritual. Puede ser tristeza o desánimo, la falta de apetito, una persona que no quiere comer, inapetente, a veces es un síntoma de tensión y estrés. El cansancio, una persona deprimida, no tiene mucha energía, más bien tiene mucho sueño, quiere dormir, se aburre aún de cosas espirituales. Esta persona siente temor, a veces manifiesta amargura. Hay una falta de paz en su corazón y una apatía total. No tiene ganas de hacer nada. Está desanimado, está totalmente desalentado en forma espiritual. Es triste, hermanos, pero esta es una gran realidad en la vida de creyentes. Y aquí está el gran desafío para nuestro discipulado, porque aunque es una realidad, la verdad es que Pablo dice, debemos ser más que vencedores. Y la pregunta es cómo logramos eso. Lo que me alegra de la Biblia es que la palabra de Dios es muy honesta. Nos presenta muchas personas que sufrieron
desaliento en su vida cristiana. David, por ejemplo, hubo un momento cuando, frente a la persecución constante del rey Saúl, David ya tiró la toalla, sintió que no podía hacer nada más y decidió dejar Israel, ir a los filisteos y vivir ahí porque ya no daba más con eh, tanto sufrimiento de la persecución de Saúl. O el salmista en Salmo, em, creo que está mal aquí, debe ser 42, versículo 5, ¿ya? El Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué estás desanimado, alma mía? Dice el salmista. ¿Por qué estás tan decaído, tan desanimado? Tienes que confiar en Dios. Qué interesante, ¿no? Un salmista, un profeta, expresa este desaliento espiritual. El gran profeta Elías, después de la victoria, el Monte Carmelo, cuando eliminó los sacerdotes falsos. La reina Jezabel amenazó la vida y Elías se fue corriendo al desierto y al final estaba tan desanimado que dijo, Señor, ¿sabes qué? No sirvo para nada. Mejor mátame, quiero morir porque estoy tan desanimado. Similar al profeta Jonás, que cuando vio esta gran ciudad de Nínive arrepentirse, buscar al Señor, uno pensaría que Jonás como predicador quedaría totalmente emocionado, que su predicación tuvo tan efecto. Mas no, se desanimó, se molestó con Dios y pidió morir también. Hermanos, quizá hasta el Señor Jesús, el siervo de Jehová, en Isaías 49, versículo 4, indica cierto desánimo espiritual frente a la persecución de los fariseos, frente a la incredulidad de los judíos. Llegó un momento cuando el mismo Mesías sentía en su humanidad que había fracasado en su misión. Hermanos, la Biblia es muy honesta y nos presenta creyentes luchando con estas realidades. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay detrás de mucho del estrés, el desaliento, el desánimo espiritual? Bueno, en primer lugar, obviamente, una deficiencia en nuestra vida espiritual. Porque el Señor Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí va a llevar mucho fruto. Ahora, si estamos llevando mucho fruto, parte de ese fruto espiritual es precisamente ser más que vencedores en todas las cosas. Así que si un creyente en algún momento dado se siente derrotado, hay un problema en su comunión con el Señor, porque Él ha prometido que si permanecemos en el Señor, entonces vamos a tener mucho fruto espiritual, incluyendo la victoria sobre todas estas cosas. Hay que reconocer como David en Salmo 32. A veces pecados no confesados, pecados de los cuales no nos hemos arrepentido, generan una tremenda sequedad espiritual y el creyente se siente totalmente derrotado. Eso le pasó a David por varias semanas. A veces también el alejamiento de la casa de Dios. En el Salmo 42, el salmista se da cuenta, estaba tan desanimado porque había viajado lejos de Jerusalén, estaba por el norte, por el monte Hermón, se acordaba de haber guiado al pueblo de Dios en las fiestas espirituales del templo, pero por semanas o meses, entre comillas, no había ido a la iglesia, no había alabado a Dios con su familia espiritual. Con razón estaba desanimado, desalentado frente a tantos ataques de los inconversos que le rodeaban. Temo que hay creyentes así, se alejan de la casa de Dios y luego frente al ataque de inconversos que lo rodean, no tienen la vitalidad espiritual para responder bien
y terminan totalmente desanimados. O como el caso del Salmo 73. A veces hay cosas de la vida que no entendemos. Quizá como creyente estoy pasando un tiempo de sufrimiento y miro a un amigo, un familiar inconverso y le va de mil maravillas. Y entra una gran duda en nuestros corazones. ¿De qué vale ser un creyente si el inconverso le va mejor que a mí? Lean el Salmo 73 para ver un creyente luchando con eso. O circunstancias difíciles como el Salmo 88. Peor cuando Dios parece no escuchar y contestar nuestras oraciones. Eso desanima mucho al creyente. Y a veces la falta de esperanza. Estamos sufriendo, no parece que ver una luz al fin del túnel y nos desanimamos por una falta de esperanza. Hermanos, hay tantos factores que pueden desanimarnos y desalentarnos. Y aunque la Biblia dice que debemos ser más que vencedores, la realidad muchas veces es otra en nuestra vida cristiana. Yo te animo a reflexionar. ¿Estás viviendo algo de esto ahora? De repente enfermedades en tu vida, dolor emocional quizá, y eso te tiene derrotado. Podría ser que te sientes muy tensionado, muy estresado por las circunstancias y no sabes cómo salir adelante. Y esto te tiene desanimado como creyente. Puede pasar y pasa muchas veces, pero permítame recalcar, no es como Dios quiere que vivamos. Él quiere ayudarnos a ser más que vencedores. Así que pasemos ahora a la vida victoriosa. ¿Cómo podemos tener victoria sobre todo eso? En primer lugar, hay que recalcar que la vida cristiana no nos exime de sufrimiento. Hay textos ahí que pueden ver en Juan y en Romanos que claramente indican que el creyente va a sufrir. Es más, por lo general, después de la conversión, sufrimos más, aunque los inconversos, porque nos encontramos inmersos en una tremenda lucha espiritual. El mundo nos ataca, la carne nos hace la vida difícil, hay pruebas, hay disciplinas. Hermanos, la manera que tú o yo respondemos a estas circunstancias marcan la diferencia entre ser un discípulo mediocre o ser un buen discípulo del Señor Jesús. Dios nos ayuda a responder a este desafío. Ser esa clase de discípulo que realmente hemos aprendido a ser más que vencedores en cualquier circunstancia de la vida. La Biblia indica que hay cuatro maneras en las que debemos responder al sufrimiento en general. En primer lugar, obviamente, nuestra fe. Tenemos que aprender a confiar en Dios, pase lo que pase. Esto fue lo que Job tuvo que aprender. Él no entendía por qué Dios había permitido tanto sufrimiento. Él reclama y reclama. Y Dios inicialmente no le contesta porque Dios quiere enseñar a Job la importancia de vivir por fe. También la paciencia es algo muy importante en la vida cristiana. La paciencia es la habilidad, o también hay que decirlo, la disposición de responder con paciencia frente al sufrimiento en la vida. El problema es que hoy en día vivimos en un mundo que no tiene nada de paciencia. El mundo quiere soluciones instantáneas, pero Dios nos está entrenando y tenemos que aprender
a tener paciencia, esperar ver la salvación de Dios. Pero no es paciencia en una forma pasiva. Tenemos que perseverar leyendo la Biblia, perseverar orando, perseverando yendo a la iglesia, sirviendo en ministerios. No se trata de tomar unas vacaciones espirituales hasta que el sufrimiento o las tensiones pasen y luego volvemos a la vida cristiana. No, tenemos que perseverar como creyentes. La esperanza es otro factor muy importante también, ¿no es cierto? Cuando en esta vida no vemos una salida al problema en el cual estamos, tenemos que poner nuestra mirada en la eternidad. Esa tremenda seguridad que esta vida terrenal no es lo único que hay. Hay una vida futura 1000 veces mejor que la actual. Así que aunque tengamos que sufrir en esta vida, pongamos la mirada en la eternidad, en esos nuevos cielos y nueva tierra en la cual no habrá más lágrimas o dolor o sufrimiento. Y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Tenemos que animarnos, fortalecer nuestra fe con esta esperanza. Ahora, para el estrés y las tensiones de la vida también hay otros remedios. En primer lugar, tenemos que volver nuestra mirada a Dios y tenemos que descubrir en Él toda nuestra suficiencia. Es un gran remedio para el estrés y las tensiones de la vida. Todos nosotros necesitamos una nueva visión de Dios, ver su poder, su omnipotencia, una nueva visión de su amor y misericordia para con nosotros. Eso puede aliviar cualquier situación de estrés y devolvernos la tranquilidad interna. También tenemos que aprender a reconocer que muchas veces el problema que tenemos es el ego, nuestro yo, nuestra carne, porque es la carne, nuestro orgullo, que muchas veces es responsable por el estrés y las tensiones en la vida. Asumimos demasiadas cosas, más de lo que Dios quiere que hagamos. Y claro, cuando hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos, el resultado va a ser estrés y tensión. Es más, a veces, en vez de poner nuestra mirada en el Señor, empezamos a mirar a la gente que nos rodea. Nos empezamos a comparar con otros creyentes y a veces eso nos desanima y nos estresa cuando vemos que otros prosperan y yo no. Hermanos, también necesitamos una renovación de la mente. Tenemos que aprender a pensar diferente. Tenemos que tomar al Señor como nuestro modelo de vida. Recordar cuánto Él sufrió, pero puso por delante el gozo y la esperanza de la eternidad. Y eso le ayudó a soportar tanto dolor y sufrimiento durante sus años de ministerio aquí en la tierra. Hay que renovar nuestra forma de pensar. También hay que ser prácticos. Cuán importante es tomar tiempos de vacaciones, hacer ejercicios, relajarnos. Eso es muy importante en tiempos de estrés y tensiones. El Señor Jesús, Él nos da el ejemplo. ¿Se acuerdan en los evangelios cuando el Señor estaba muy ocupado haciendo mucho trabajo? Y en eso llega la noticia de que Juan el Bautista había sido ejecutado por Herodes. ¿El Señor qué hizo? Llamó a los discípulos y dijo, ¿sabe qué? Nos vamos un día de paseo. Subieron a la barca y fueron cruzando el mar de Galilea. 1 hora, 2 horas a lo menos para descansar, relajarse, cambiar de ambiente.
Y cuando llegaron al otro lado de la orilla, había una multitud esperando y el Señor estaba listo para bajar y seguir trabajando porque ese cruce del mar le permitió 1 o 2 horas de descanso. Recuperó sus fuerzas anímicas, físicas, mentales, emocionales. Hermanos, si no tomamos tiempo para descansar, nos vamos a estresar. Si no hacemos algún ejercicio físico, nos vamos a estresar. Hay que ser sensatos, no pretender ser súper espirituales. Para el desaliento espiritual hay muchos remedios en la Biblia. El caso del profeta Elías. ¿Qué hizo Dios con Elías? Primero lo mandó dormir y luego lo despertó, le dio de comer. Le hizo dormir, lo despertó, le dio de comer. O sea, trató con el problema físico del profeta Elías. Y luego el profeta recupera su estado anímico y está listo para servir al Señor. O el salmista, Salmo 42, aprendió a poner su mirada en Dios, a confiar en Él. Alma mía, ¿por qué te abates? Confía en Dios, porque yo he de alabarle todavía, porque Él es mi Dios. Salmo 73. Lo que ayudó al salmista fue entrar al santuario y Dios le reveló el fin de esos inconversos que tanto prosperaban. Y él mismo se dio cuenta que, aunque él estaba sufriendo, Dios lo había puesto en el camino a la vida eterna. Y un día él iba a despertar a la imagen de Dios. Dios trata con su siervo para restaurar su buen ánimo espiritual. O el siervo de Jehová, ¿qué hizo Dios? Derramó su espíritu sobre él. Le dio promesas de que su ministerio no sería en vano. Y eso animó al Señor Jesús a seguir trabajando. Hermanos, también en Primera de Reyes, Dios se manifiesta al profeta Elías. Tiene un nuevo encuentro con Dios. Y en ese nuevo encuentro Dios le da tareas para hacer. A donde voy, hermanos, es que si miramos estos pasajes en la Biblia, vamos a ver cómo Dios trata con los creyentes cuando están sufriendo o en dolor, estresados, tensionados, desanimados. Porque Dios no quiere que seamos derrotados. El Señor Jesús quiere discípulos que aprenden a ser más que vencedores. Pero para eso tenemos que aprender estos remedios en la Biblia para levantar nuestro ánimo y empujarnos hacia adelante en la vida cristiana. Así que, hermanos, aquí está este tremendo desafío en el discipulado. Pregúntate, ¿estás viviendo ahora como alguien que es más que vencedor, superando todas las pruebas y dificultades que tienes? ¿O será que estás un poco derrotado, desanimado? En primer lugar, anímate reconociendo que muchos creyentes han estado ahí también, aún gente en la Biblia, pero no te quedes ahí. Dios te ama demasiado para que te quedes derrotado, desanimado. Busca al Señor, pide un nuevo encuentro con Él. Repasa estos relatos de cómo Dios trató con siervos desanimados. Deja que el Espíritu Santo te ministre para que puedas también ser más que vencedor en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.